Saludos, mis hermanos y amigos. Seguimos con el tema promesas que no gustan. Promesas que no gustan. Y quiero referirme, o básicamente me refiero a que hay muchos supuestos cristianos dándole promesas a personas que no son cristianas, diciéndoles a personas que no son cristianas que esas promesas son para ellos también. Y no es verdad. No es verdad. Por ejemplo, tal vez el versículo más conocido por generaciones, aún los no cristianos, es el de Juan 3:16. ¿Saben? Es curioso, ¿no? Pero recuerdo el primer mundial de fútbol que yo vi, fue el de México 70. México 70. Con los blancos y negros, bueno, espectacular. No todos los partidos, pero algunos partidos. Pero en el estadio, en los estadios, estaba JN 3:16. México 70. Juan 3:16. ¿Qué será eso? ¿No? Alemania 74. También en los estadios. Juan 3:16. JN 3:16. En el de Argentina, Juan 3:16. En de Argentina. Y nunca supe qué era. No sé qué será. ¿Qué será eso? ¿No? Un cartel Juan, o sea, JN 3:16, que es Juan 3:16. Cuando acepté a Cristo como Salvador, hace los 21 años, aprendí lo que era Juan 3:16. Supe que el primer mundial que yo vi en México 70, que tenía casi 7 años, hay cristianos que trataban de darle al mundo el mensaje de Juan 3:16. En Alemania 74 igual, Argentina igual. Ahora último, no he visto Juan 3:16 en los mundiales. En estos últimos mundiales no lo he visto, pero así era. ¿Y qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De aquí viene lo que se llama, ¿no?, la hermandad universal, de que todos somos hijos de Dios. ¿No? Hay muchos que malinterpretan, todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Y no es verdad. No todos somos hijos de Dios. No somos todos. Y hay que seguir leyendo lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Leo completo, ¿no? Del verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Sí, amó Dios al mundo. Mundo aquí sinónimo de humanidad. Pero aquí está el asunto. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el detalle. Para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Jesús, no el que cree en María, no el que cree en José, o no el que cree en cualquier religión que le digan, el que cree en Buda, el que cree en Jesús. Fue el Señor Jesucristo el que dio su vida por la humanidad en la cruz,
el que derramó su sangre en la cruz por nosotros, nadie más, ¿no? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Él vino a salvarme, él vino a salvarlo a usted y a mí, pero hay que creer en él, hay que creer lo que su palabra dice. Ya viene Navidad, y en Navidad, las fiestas navideñas, ¿no?, ponen a un niño, a un muñequito, a un niño en un pesebre, al lado de unos burritos, también puede haber un borreguito por ahí, le ponen animales, arman el pesebre, el niño Jesús. Y todos celebramos el advenimiento del niño Jesús, del niño Jesús. Pero Jesús, cuando era niño, no había salvado a nadie. A nadie. Jesús creció. Ese niño de Belén creció. Ese niño habló. Ese niño predicó. Ese niño enseñó. Y es su palabra, la que el hombre debe creer. Es bonito el niño en la cruz, el niño en el pesebre. No dice nada, bonito el niño. Nada dice. A ese todo el mundo lo ama. Tierno el niño, está su madre allí. Qué tierno, qué hermoso, qué bello. Pero ese niño se hizo hombre. Y a los 30 años comenzó a predicar. Y lo que él predicó es: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Jesús era Hijo de Dios. Dios se encarnó en María. Dios en su creación. Dios el Creador se encarnó en su creación. María es su humano, ser creada. Ella fue creada. Ella no es diosa, no es Dios. María no es diosa ni Dios, ni intercede por nadie. Ella fue la primera creyente en Cristo Salvador. María. Por eso, todo aquel que en él cree, en Cristo, no en María, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, amigo, aquí no es que todos somos hijos de Dios. Y sigo leyendo, ¿no? Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Repito, la palabra mundo tiene que ver aquí con la humanidad. No vino el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, a condenar al mundo, sino para que el mundo, para que la humanidad sea salva por él. Recuerdo un profesor en la facultad, y él a inicio de año, inicio de clases, de semestre, nos decía: bien, nadie me va a ayudar al final de esta clase. Cuando tengamos los exámenes finales, nadie va a llorar. Nadie. Son ustedes los que van a aprobar y ustedes los que se van a condenar. Así nos decía este arquitecto. Ustedes se condenan o ustedes se salvan. Depende de ustedes. Nadie me va a ayudar al final. No, son ustedes. Igual la clase, ustedes se condenan, ustedes se salvan. No van a recibir ni una lágrima, ni un reclamo. Se condenan o se salvan, ¿no? Y me recuerda este versículo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Señor precioso no me vino a condenar, me vino a salvar. No lo vino a condenar a usted, no la vino a condenar a usted, vino a salvarlo. Aquí está el detalle. Verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí está el detalle. El que en él cree
no es condenado. ¿Cuál es la persona que cree en Él? Sí, Él muere por la humanidad. Él da un universo, ¿no? Muere por la humanidad. Pero de la humanidad, no todos, sino que los que en Él creen. Un segmento de la humanidad. El que en Él cree. Ahí está el asunto. El que en Él cree. ¿Cree usted en Cristo? ¿No? Bueno, dice que el que cree no es condenado. Que cree en Cristo, ¿no? Anterior a estas palabras, el Señor le había explicado a Nicodemo que si quiere ver el cielo, la vida eterna, si quiere ir al cielo, tenía que nacer de nuevo, tener un nuevo nacimiento. Y el que cree en Cristo tiene ese nuevo nacimiento, nace de nuevo, su vida es nueva, su vida es otra, ya no sigue corriendo hacia el pecado, ahora huye del pecado a los brazos de Cristo. Esa es la diferencia. El que en Él cree no es condenado, porque ahora está en los brazos de Cristo, ha nacido de nuevo, se ha arrepentido de sus pecados y tiene vida eterna. Y bien, sigue diciendo, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay personas que creen que las buenas obras los van a llevar al cielo. Sí, yo soy bueno. Yo no me voy al cielo. Yo soy un buen hijo. Yo soy un buen padre. Yo soy una buena persona. Pero mi amigo, si para ir al cielo solo debíamos ser buenos hijos, buenos padres, o ser buenas personas, ¿para qué vino Cristo? De más es que Cristo haya venido. De más, por gusto Cristo murió en la cruz. Por gusto. Porque me bastaba con ser buen hijo, buen padre, tener una fundación, dar regalos, ayudar a la gente, darle de comer al prójimo. Por gusto vino Cristo. ¿Para qué vino a morir en la cruz? Así, mi amigo. Usted puede ser toda la buena persona que quiera. Regalar plata, regalar comida, darle de comer a los pobres, ayudar al enfermo, ¿no? Escúcheme, eso está muy bien, pero eso no lleva a la vida eterna. Usted debe creer en Cristo. Oh, ¿cómo creer? Arrepintiéndose de sus pecados. Imagínense ustedes que usted dice creer en Cristo. No, ¿sabe? Pero usted, malas palabras, es un envidioso, es un avaro, odia, ¿no? Bueno, ¿qué hace? Cristo murió por esos pecados, pero a usted le gusta cometer esos pecados. El cristiano, el que tiene a Cristo en su corazón, el que en Él cree, le duele practicar pecados por el que Cristo murió. No, mi amigo, no. Crea en Cristo. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Hay por ahí el dicho que andan hablando y diciendo, no, haz brillar tu luz, no, que tu luz brille. Nosotros, luz. Ningún ser humano tiene luz. Cristo es la luz. Él es la vida eterna. Y cuando usted recibe a Cristo, recibe la luz. Recibe la luz y ahora es luz. Pero mi amigo, no se llame o no diga que cree en Cristo si usted ama el pecado, si usted se deleita en el pecado. Así tenga un crucifijo con un muñeco ahí en la cruz, un crucifijo que cueste $3,000, $4,000 de puro oro, 21 quilates, y usted tenga tatuado un Cristo. Miren, tengo tatuado. No, tenga a Cristo en su corazón, que Cristo vive en su corazón.
El que cree en Cristo tiene vida eterna. El que no cree ya ha sido condenado. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted no es un hijo. Usted no es una hija de Dios. Por eso, mi amigo, Cristo vino al mundo para salvarnos, pero para salvar a todos los que creen en Él y le creen a Él. Así es. El que cree en Él, le cree a Él. Créame, arrepiéntase de sus pecados y reciba a Cristo como su Señor y su Salvador. Su vida cambiará. Será un nuevo hombre, una nueva mujer y tendrá la vida eterna. Porque ahora usted pasará a ser el templo de Dios. Arrepiéntase, amigo. Arrepiéntase, amiga. Dígale a Cristo: Señor, te entrego mis pecados. Perdona mis pecados. Hágalo de todo corazón. Y el Señor le dará esa vida, la salvación eterna. Para eso vino Cristo, porque Cristo lo ama. Hágalo ahora mismo. Dios lo bendiga, mis amigos y hermanos. Amén.